¿Cómo están? Hoy vamos a leer una nota de lectura, este libro de poemas de Paulo de Jolly, Luis XIV. Paulo de Jolly murió en 2020, nació en 1952. Este libro le hubiera encantado a Charles Maurras, el intelectual más connotado de la ultraderecha francesa del siglo XX. Entre los escritos de Maurras estaban los literarios, las reseñas, los comentarios, la crítica. Y cuando comienza su producción literaria, esa producción literaria de las vanguardias, Charles Maurras se queda como en silencio y ya no sabe qué escribir, porque estas obras son de los dadaístas, los surrealistas, los cubistas, etc. Son el caos, la revolución, el desorden absoluto. Y cuando comienzan a aparecer los libros de Paul Valéry, Maurras retoma la pluma y reaparece con nuevos bríos. Claro, él había visto en Paul Valéry el orden, sobre todo la luz mediterránea, cierta resonancia de la poética de Boileau, el poema más alto en su concepción literaria. Este libro por tanto, le hubiera encantado a Charles Maurras. Es un libro que, tras su galanura, fineza, modo suave de decir, esconde una violencia inaudita. Es un libro que viene al choque de las poéticas chilenas en curso, como la antipoesía o la poética de Paulo de Roca, o cualquier poética que amenace con el eclipse al rey sol. Esta es una nota de cierta extensión y la voy a leer casi en su totalidad, porque me parece importante dar cuenta de este libro excéntrico que no me parece tenga la divulgación necesaria. No se trata de consideraciones estrictamente de valor, sino primeramente descriptivas para tratar de abordar esta obra. Entonces leo esta nota de lectura que titulé simplemente Luis XIV / Paulo de Jolly. Por razones diversas, hay obras en la poesía chilena que ocupan una especie de lugar excéntrico respecto de su misma tradición, como si se desplazaran a un lugar que las lee fuera y en el que permanecen suspensas, observadas a distancia, renuentes ellas mismas a filiarse. Es el caso de Luis XIV, 1983, de Paulo de Jolly. Quizá el solo hecho de ocupar esa zona que simula distancia y repulsa sea ya un mérito intrínseco
del logro provisional de la obra y su plan estratégico. ¿Cómo leer entonces la estadía y los pasos rítmicos de Luis y el fasto de su corte en la poesía chilena si aquí tuviéramos que aclimatarlo? ¿Cómo no dejarlo extrañado en una lengua, la nuestra, y en un territorio que no le es familiar y del que no tiene sino escasas o ninguna noticia? No es fácil disponer una locación alternativa con el brillo áureo y las comodidades de Versalles, ni menos aprovisionarse de naranjas glaseadas con oro comestible si le viene el antojo, o de fiestas VIP que no decaigan en la órbita calcinante del sol. Pero las obras esperan un momento situado delante en el cual se desenvuelven y abren de otra manera, provocadas por un nuevo marco de referencia o ánimo al lector que las reexhibe y vuelve más locuaces. En esta lectura y siguiendo el presupuesto, Luis XIV vendría a Chile más allá de la primera impresión sutil y galana de la escena a una violenta disputa real, a poner distancia fría entre los poetas y un mundo vulgar, paréntesis, Parra, Pablo de Roca, los puntos, tosquedades, estado llano, menudencias sin fin, cierre de paréntesis, del que ya se han ocupado vital y escrituralmente hasta la saciedad en la poesía chilena. Luis no disimula el hastío que le produce la historia y sus corrillos diarios, la tirantez de las exposiciones y de demandas civiles crecientes, lo desvaído de las autoridades democráticas, lo espurio de los mecanismos de generación de las mismas, paréntesis, el voto, cierre de paréntesis, la pobreza escénica en la que actúan, las preocupaciones menudas en tanto poema social o político dado a leer a la masa informe que vitorea cualquier cosa. Y lo peor, el aspaviento ofensivo de ese lenguaje original que campea en los libros del ramo y lo vano de la metáfora o palabra inesperada que remite a sobresaltos emotivos superfluos, cuando no a un fondo de vericuetos de oscuro significado. Qué fútil esa imaginación inarticulada que no tiene otro fin que las continuas sorpresas, suspendiendo no pocas veces el juicio o desterrándolo por completo en pos de atractivos pueriles. Y se exhibe en esta tierra tricolor, entonces, para aleccionarnos en lo que sí importa. Dos puntos. Cómo el paso debe calzar con la melodía en el salón. Frente al vocerío popular y atropellado, viene a oponer el tono de la voz única, la pausa regia, el tempo del soliloquio majestuoso. Frente a la pellejería cotidiana, el alza de la benzina, la UEF, el IPC, la aglomeración urbana, Transantiago, Metro, exhibe la mirada en el infinito de sus jardines versallescos, con los que se funde en una de esas pinceladas vegetarianas a los Poisson. Frente a fotos de pseudo-autoridad en las oficinas y reparticiones públicas, viene a regalar copias numeradas de su rigor para que colgadas vean cómo se posa y connota el mando. Frente a la vida a crédito de las multitiendas
de los objetos y minucias de producción industrial y seriada, de materiales comunes al fin, paréntesis, al alcance de cualquier tarjeta, por golden que sea, cierre de paréntesis, viene a lucir su alfombra sabonerí, las cómodas de Bull, los tapices de Gobelin, la cerámica rayonant, piezas únicas e irrepetibles para él solo. Luis XIV nos regala en su visita instructiva el espectáculo de una exhibición continuada. Así, y de acuerdo a esta traza, Luis XIV aterriza en la poesía chilena y la comunidad de sus libros para abrazar con el sol de su poética a discursos subordinados que ni siquiera deberían arribar al arte. Dos puntos: chamuscar al drama interior, al proyecto socialistoide, al tic fundacional, al dolor precolombino, al antipoeta, al metafísico esteta, al tontón étnico, al pequeño virginal, al lárico infantil, al psicogeómetra malarmeano, al poeta del significante, y en realidad a cualquier poética que se le oponga o amenace el eclipse. Luis XIV, por tanto, viene a deslomar y a saltar encima del canto general, poemas y antipoemas, desolación, los gemidos, definición y pérdida de la persona, para ángeles y gorriones, entre otros poemarios que han hecho del yo, lo cotidiano vulgar, el drama interior y lo oscuro el centro melodramático del mundo. Invitaría a volver a El arte poética de Boileau, El legislador del Parnaso y las fantasmales enseñanzas que fueron gloria. Entonces, Luis, y como percutido por esa extrañeza de la vida diaria chilena, que además ha generado unos poemas ya intolerables por su contingencia insignificante, prefiere ocuparse de un seno de Madame de Sévigné, de los besitos dorados y plateados de Madame de Montespan, de la sopa, de las plumas perlas, de los jazmines, del baño romano, de la madera laqué, pero ya no como banalidades de una vida sin objeto, sino como el contenido serio en que se juega y ocupa su vida regia. Esta atención focalizada viene a reubicar y alejar no solo al poder real, guión el dictado de la poesía, fin de guión, que ha sido degradado, sino al poeta mismo, al que le señala el mundo específico, ese y no otro, que debe habitar y abarcar su mirada. El proyecto de restauración implica solo secundariamente cuestiones políticas y antes que nada ilustraciones de orden estético, mundano y estilo. En fin, una poética vital del deleite, el modo de ser de un superior regio. Hay una maestría de Joly en escribir en modo clásico, en volver a un lenguaje en que las palabras poco importan o nada deben llamar la atención para circular rápido con el mensaje. Se les da una especie de trato infantil y retardan lo más que se pueda la adolescencia problemática en que un día se interrogarán lo que son y de qué modo
pueden ser. Están, por mientras, más cerca de una filigrana o ribete decorativo en un empleo menor que no les demanda otra cosa, pero sí al servicio de una negatividad exhibida como apertura. Dos puntos, simular el estreno no de un mundo, sino del mundo, de comunicar falsamente una totalidad que las excede, que finge contenerlo todo y espejear un acceso fácil, cuando por el contrario es un perímetro privado, individual, divino, y dispone un vértice a determinada altura del que emanan y al que deben volver las palabras domesticadas luego del servicio. El costo del regalo, la dependencia absoluta que nunca liberará las palabras para empaparse del tiempo y asumir lo que son. A las palabras, el modo clásico les niega o extirpa el nervio de poetizar la vida y agitación interna de las palabras porque se largan a conocer. La paradoja es que parece que hablan, pero están mudas. Se las desprecia porque deben emplearse para exhibir algo que debería ser conocido ipso facto, la divinidad radiante. Pero como la peor de las furias es siempre con los propios, no hay que olvidar los problemas de Luis XIV con la llamada fronda. Es este, tal vez, uno de los niveles más secretos del libro, motivo final de su aparición refulgente. Su frondoso sector, hoy llamado pobre y timoratamente derecha, ha perdido exquisitez, modales, distancia, mundo propio, emblemas de poder, pero sobre todo indiferencia. Sin esa apatía, selecta cualidad de la poesía verdadera, el poder pierde sitial y se piensa por el vulgo peticionario cercano, cálido, preocupado. ¿Qué les pasó con ese acontecer fuera de Versalles? La historia, con ese bullicio más allá del enrejado al que prestaron oídos equivocadamente y al que tuvieron que bajar tanto. ¿Qué habría ahí que tuvieron que dejar de mirar los primaverales jacintos purpúreos o las fuentes de agua o el hilo dorado de las telas, que es también su misma presencia? Hay ahora demasiadas explicaciones, algunas hasta políticas, demasiada impostación de voz en su sector que no indica otra cosa sino infiltrados y una mezcla intolerable por la que ya no se sabe quién es quién, descomedidas soluciones ofertadas, un exceso de contacto popular pernicioso, demasiadas razones expuestas para gobernar, paréntesis, programas de gobierno al detalle con presupuesto, cierre de paréntesis, ofensivos, New Rich, Pililos. ¿Qué es eso de la soberanía popular a la que prestan oídos y se someten como si fuera una verdad revelada? Luis no perdona ese deterioro, ese mismo nivel al quien sabe por qué motivos han sido arrastrados. ¿Por qué no relumbran ni encandilan como antes? ¿Debido a qué tienen que presentar planes de mejoría a los pensionados, intervenir en los programas de la denominada educación pública, ser ahorrativos y vigilar el gasto? ¿Qué pasó con el derroche? Allí donde lucía como en nada el esplendor, el signo indubitado del poder. ¿Y qué es
esa obligación de responder a algo que llaman Contraloría para certificar la razón de los actos. A los de abajo, Luis XIV viene a ofrecer la dicha del sometimiento a una cuasi divinidad, el atisbo de su contemplación. A los de arriba, elevar su nivel paupérrimo y distanciamiento del vulgo que lo rebaja todo. La exquisitez y un orden de la vida con pleno sentido. Luis XIV, como en la vida real, vendría a ser nuestro tirano literario, producto de las riñas menores y la deflación de la poesía. O coincidencia. Bueno, hasta aquí esta nota que me parece en parte descriptiva de este singular libro de Paulo de Joly, que en mi lectura, como se puede leer o oír, viene a un enfrentamiento de plano con las poéticas chilenas en curso, pero a la vez libro que refleja la enorme riqueza de la poesía chilena y sus poéticas en curso. Bien, hasta aquí quedamos.